El tema de series va de la mano con el tema de sucesiones. ¿Qué es una serie? ¿Qué es una serie? Una serie no es más que la suma de los términos de una sucesión. Repito, una serie es la suma de los términos de una sucesión. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que aprenderte las formulitas que están ahí. Y las formulitas tienen una interpretación. ¿Ya? Vamos a ver las fórmulas más básicas. En el camino de repente necesitaremos algunas especiales. Ahí están en tu libro las fórmulas. Lo que voy a hacer es explicarlas acá. Esta es la más básica de todas. Una serie de primer orden. Es la sucesión de los números naturales o de los enteros positivos, los n, ¿ya? Entonces acá tenga mucho cuidado con esta letra n. Aquí tienes una cantidad de n términos. Acá hay n términos. Eso tienes que grabártelo. Y el n que usamos nosotros en la fórmula, este n de acá, es justamente el número de términos. Entonces, el n que yo necesito conocer para usar mi fórmula es cuántos términos voy a sumar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tengo que conocer. Muy bien. Pero en las series básicas, como esta, se va a dar una coincidencia numérica. ¿Cómo así, profe? Si me piden sumar números naturales desde el 1 hasta el 40 o los 40 primeros enteros positivos, entonces esta serie natural, el último numerito coincide con la cantidad de sumandos. Entonces, si tú ves acá 40 y empezó desde el 1 y va de 1 en 1, automáticamente dices que hay 40 términos. Y ese 40 es el que vas a utilizar en tu fórmula. Pero ya demuestren que no son primariosos, pues. Vean no sé qué, cuando el alumno veo que pone 40, 40 más 1, ya no, ya. Ya en tu mente suma 40 más 1, es el que le sigue. ¿Quién sigue al 40? El 41. Entonces, 820. entonces lo que tienes que observar es que esta n de acá coincide. Coincide. Pero siempre y cuando empiece desde el 1. Si no, tampoco no coincide. Entonces, si no empieza desde el 1, nosotros vamos a tener que recurrir a un artificio. ¿Qué pasa si te piden sumar 11 más 12 más 13 hasta 40? Y cometes el error de poner 40. ¿No? El primero es el último. Porque tu cerebrito dijo, no, pues esta n es la que se pone acá y acá debe ser el 40. No, pues esta coincidencia solo se da si esta serie empieza desde el 1. Y tu serie que te estoy poniendo ahorita no empieza desde el 1. Entonces, hay un método, un artificio. El pon y quita. O el quitapón. Pon y quita, porque primero lo pongo y luego lo quito. No lo hago al revés.
¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí estoy completando. Pero así como lo pongo, se lo quito. Entonces cuando hacemos ese artificio, esta fórmula la vamos a usar 2 veces. Para esta y para esta serie. Entonces, como ya empieza desde el 1, ¿cuántos números hay acá? 40 números. Como esta también empieza desde el 1, ¿cuántos números hay acá? 10. 10. Entonces la fórmula la usamos 2 veces. ¿Te diste cuenta o no? La fórmula la usamos 2 veces. Y resuelto. La otra forma es la que dijo por ahí una señorita, no recuerdo quién habló, se puede hacer por progresión aritmética. Para resolver un ejercicio, recuerden que no hay una sola técnica. Hay muchas técnicas para resolver. Pero ahorita estamos trabajando con la técnica de esas formulitas. ¿Ya? Pero eso no significa que yo no lo pueda hacer de otra manera. Sí lo puedo hacer de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos desarrollándolo con el artificio pon y quita. Y ese artificio te puede ayudar para cualquier ejercicio. Para que pueda completarse y poder usar la fórmula que me dan. Si no, no la puedo usar. Tendré que buscar otra metodología de resolver. ¿Ya, chicos? Ya. Muy bien. ¿En dónde más se nota esa coincidencia? En los cuadrados y en los cubos. En los cuadrados y en los cubos. Profesor, un permisito para ir a tomar agua. Ya, listo. Ahí está. Entonces también debes darte cuenta que como empiezan de uno en uno, esta n de al final coincide con esta n que yo utilizo en mi fórmula. Significa que también tenemos n términos acá. Siempre que empiece de uno en uno, tú vas a tener n términos acá. O sea que la coincidencia se sigue dando. Por eso cuando a ti te la enuncian te dicen la suma de los n. Ahí te están especificando que no es cualquier suma, está sumando la cantidad de términos n. La suma de los n primeros números naturales al cuadrado, ¿no? O de los cuadrados de los primeros n números naturales. La suma de los cubos de los n primeros números naturales o enteros positivos. ¿Ya? Pero esa coincidencia no la vas a observar en otras 2 series que también son muy utilizadas. En la serie de los pares. Ni en la serie de los impares. En esas 2 series no se observa. ¿Ya? En esas 2 series no se observa.
Entonces, profe, ¿qué hay que hacer ahí? Escucha. Aquí hay n términos. Aquí hay n términos. Pero te das cuenta que acá al final no dice n. Y acá tampoco. Entonces, en los pares, el último numerito que escribe ya no coincide con n, con el número de términos. Profesor, disculpe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? Si no he dicho nada todavía. Es que fui a tomar agua, profesor, no entendí lo de las formulitas, pues. No, te digo que la segunda y la tercera, el n sigue coincidiendo. O sea, si acá me ponen desde el 1 hasta el 20, acá de frente empiezo con 20. Pero esa coincidencia no se observa ni en los pares ni en los impares. Aquí hay n términos, pero acá no dice n, pues. Acá hay n términos, pero acá no dice n. Entonces, hay dos metodologías. Hay dos metodologías. Una que le gusta utilizar a la mayoría de los jóvenes. Y eso es por costumbre, ¿no? Porque el ser humano aprende por costumbre. Entonces ya se vuelve un hábito, una costumbre. Lucía. Entonces, acostumbran a igualar esto. Por ejemplo, le dan a ustedes desarrollar esta serie. Entonces el alumno que dice, profe, a mí me han enseñado que el 2n lo iguale con 36. ¿Ya? Tiene razón. Si le han enseñado así, no hay problema. ¿N cuánto vale? 18. Ok. 18. Y con eso lo desarrolla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, a algunos les han enseñado eso. Pero ¿qué pasa si en un examen de admisión te hacen una jugada? Y eso ha pasado, ¿eh? ¿Qué pasa si en un examen de admisión te piden sumar esto? ¿Qué harías? El alumno, como ya se acostumbró a hacer esto, iguala. No se multiplicaría, Multiplica. Y luego, sería 2 por 2n más 4. se queda Profesor. pensando cuánto vale el número de términos. Entonces, ese es un problema que se puede presentar en un examen de admisión. Entonces, ¿cómo se resuelve, profesor? Tendrías que pensar de la siguiente manera. Si quieres usar tu fórmula, tendrías que pensar de la siguiente manera. Que como acá han usado n, yo ya no puedo usar n acá. Mi formulario, que es esto, lo debo cambiar de letra. Ponerle K o ponerle M si quieres. Ahí no te confundirías. Pero el día del examen el alumno no se acuerda de eso.
Entonces hay un método práctico que es la solución de esto, pero en forma rápida y práctica y segura. Al último número par, solo sácale su mitad. Y ya sabes quién es el n. Nada más. En este caso sería n más 2. Claro. Entonces tú de frente dices, ¿qué le hago a él? Le saco su mitad. N más 2. Pero ese número que representa la cantidad de términos, luego debe multiplicarse por su consecutivo. ¿Quién es el consecutivo de n más 2? N más 3. Y ya está resuelto tu problema. N más 1. ¿Ya está? Así Pero- queda la respuesta. ¿Te demoraste un montón? Claro, va a salir en función de letra. Salvo que te lo igualen a un valor, pues, ¿no? Si así te dan igual a un valor, ya lo igualas y hayas n. Ahí ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenga mucho cuidado cuando aprendemos fórmulas, porque a veces en los exámenes te colocan esa misma letra que tú te has grabado en tu fórmula, esa misma letra la utilizan como dato. Y entonces, lo más probable es que te confundas. Entonces, tiene dos opciones. Cámbiale la letra a tu formulario, no a la pregunta del problema, porque te tiene que salir en función a esa letra. Tú tienes que cambiar la letra de tu formulario. Ponle otra letra. Si la aprendiste con N, ponle K, ponle M y no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los impares también, ¿no? En los impares, algunos igualan 2n menos 1 con el número. También es una opción. Pero ¿qué pasa cuando vienen letras? Ese es el detalle. Cuando vienen números no hay ningún problema. El problema es cuando viene el dato literal. Entonces, primero aumentale 1. ¿Para qué, profe? Para que se vuelva par, pues. Porque recuerda que todos son impares. Este número también es impar. Súmale 1 y lo vuelves par. Y una vez que ya lo volviste par, va a tener mitad. Y de esa manera encuentras tu n. Entonces, mira. ¿Qué pasa si a mí me dan este ejercicio? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Le suma 1 y lo divide entre 2. Dime, ¿cuánto es 59 más 1? 60. Entre 2, 30. 30. Y ese 30 es el que se tiene que elevar al Cuadrado. 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 900. Y ya salió. ¿Te diste cuenta o no? ¿Y qué pasaría si te encuentras con este ejercicio? A ver, ¿qué harías? N medios más 2, profesor, es igual a 676. ¿Por qué n medio? ¿Qué tengo que hacer? Recuerda lo que tengo que hacer. Se le suma 1 y se divide entre 2. Ya pues. Se le suma n 1 y más se 3, divide. le sumo 1. Luego lo divido entre 2. Y ese número se va a terminar elevando al Cuadrado. 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 Le sumo 1 y le saco la mitad para saber cuál es mi n, mi número de términos. Mi número de términos. Por eso es conveniente hablar mejor en un lenguaje que entienda uno. Tengo que hallar mi número de términos. Porque todo el mundo dice, tengo que hallar n. Y ahí es donde se complica. Pues. Tu cerebro puro n. Entonces,
Aquí le va a quedar n más 4 sobre 2. La raíz cuadrada es 26. 26 por 2 es 52. Y 52 menos 4 es 48. Y salió el problema. ¿Dónde estaba lo difícil? Ah. ¿Quedó claro o no? Sí, profesor. Entonces, la Sí, dificultad la van profesor. a tener ustedes cuando les den letras. Ahí la van a tener la dificultad si es que no empiezan a acostumbrarse a este método práctico. Ese método práctico no se hace complicaciones cuando vienen letras. El otro, sí, el de igualar sí, porque pueden usar la misma letra de mi formulario. Salvo que le cambien la letra, ahí evitarías la confusión. Pero el día del examen con los nervios, la presión, tu papá te ha dicho que si no ingresas te va a mandar a vender papas al mercado y tanta cosa. Ese día te olvidas que tienes que cambiar la letra. Es un hecho. Una cosa es que estés sentado ahí, riéndote en tu casa, bien, y otra cosa es dando un examen donde el tiempo premia, donde está en juego, en este caso podría ser un ingreso a una universidad. Entonces hay mucho en juego, ¿no? Y esa presión quiera que no influye. Muy bien. Se aclaró entonces qué hacemos cuando me dan pares y cuando me dan impares. ¿Por qué? Porque estos últimos numeritos que me den acá ya no coinciden con mi número de términos, como ocurre en los otros casos. ¿Estamos, Chibolín? Pero hablen, salvajines. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, tío. Muy bien. Ya, entonces vamos a la parte práctica. Si alguna fórmula adicional necesitamos por ahí, yo se las voy a proporcionar. Recuerda que eso que hemos visto en la pizarra son las fórmulas básicas. No son las únicas, hay más. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el ejercicio 1? ¿Qué dice el ejercicio 1? ¡Hala! Se ordenan 153 bolas convenientemente, logrando conformar un triángulo equilátero. ¿Cuántas bolas deben ubicarse en la base? ¿A qué se refiere esto? Cuando quieras hacer un arreglo triangular equilátero, tienes que hacer esto. Una bolita en la primera fila. Dos bolitas donde se apoya la primera en la segunda fila. Tres bolitas en la tercera fila. Entonces ahí tiene, uniendo los centros, puedes apreciar el triángulo equilátero, porque se sobreentiende que las esferitas son todas del mismo tamaño. Entonces ahí se nota el triángulo equilátero. En la cuarta fila, ¿cuántas vas a poner? 4. 4. Pues. Son consecutivos, profesor. Claro. Entonces, en la base, dices que vas a colocar N bolitas, ¿no? Entonces, para resolver lo que tendrías que hacer, sumar. Dice, voy a sumar las bolitas. En la fila 1 utilicé una, en la fila 2, 2, en la fila 3, 3, en la fila N, N bolitas. Esa suma debe darme 153 bolitas. Entonces, ¿cómo sumas esto?
Rápido. N por N más 1 sobre 2. Correcto. N por N más 1 sobre 2. 153 tiene tercia. Sería 51 por 3. 51 nuevamente tiene tercia. O sea, este tiene novena. 17 por 9. Entonces este 2 pasa al otro lado y lo juntas con el 9. ¿Por qué, profe, con el 9? Para que se parezca al primer miembro. El primer miembro es el producto de dos números consecutivos. Entonces a esto de acá debo darle la forma también del producto de dos números consecutivos. Y ya me di cuenta que el 2 con el 9 al multiplicarse forman el 18. Y 17 con 18 son dos números consecutivos. Por lo tanto, se iguala el menor con el menor y el mayor con el mayor. Eso significa que n vale 17. Por lo tanto, acá hay dos respuestas. Hay 17 filas y en la última fila, que es la fila 17, hay 17 bolitas. Entonces, tenemos 17 filas y lógicamente en la fila 17 hay 17 bolitas. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Pero no responden, Sí, pues acá. profesor. ¿No Dígame. era tu tío, David? Sí, tío, sí. Habla, ¿quién hablaba? Yo. ¿Qué pasó? Dijo si va a venir a almorzar. Así. Cuando levanten lo del COVID. Ya están viajando, creo, carros para allá, ¿no? Escuché que salió el pero- cumbe en estos días. Para Jaén. Ya. El triángulo tiene 100 filas. ¿Qué podrías hacer ahí? Podría decir que acá hay un 5. Que acá hay dos 5. 2 por 5. Que acá hay 3. 3 5. 4. Que acá hay 4 5. Y en la fila que te piden, 100 por 5. y a la hora que lo vas a sumar, le puedes factorizar el 5. Como todo se está multiplicando por 5, le sacas el factor común 5. Y te quedaría la suma del 1 con el 2 hasta llegar Hasta el 100. hasta el 100. Y este paréntesis, ¿a quién te hace recordar? N por N más 1 sobre 2. Correcto, pero ya sabes quién sería tu n o no. Sí, sí. 100. 100 por 101 sobre 2. No sientas mucho. Cinco por 5, 25. Entonces sale 25.250. ¿Qué dice el problema número 3? Dos hermanas, Juana y María, iniciaron ante la proximidad del verano un régimen de dieta. Juana la lleva a cabo comiendo 13 duraznos cada día, mientras que María lo lleva a cabo comiendo un durazno el primer día, 2 en el segundo, 3 en el tercero y así sucesivamente. Pregunta.
La dieta terminó cuando ambas habían comido la misma cantidad de duraznos. Si la dieta se inició el 15 de noviembre, ¿qué día terminó? Esto fue propuesto en San Marcos, ¿ah? Una pregunta propuesta en San Marcos. Y hay gente que se equivocó, la gran mayoría. No entiende a veces el término días después y cuando dice... A ver, les hago una pregunta. ¿Cuántos días hay desde hoy, viernes, hasta el próximo viernes? 7. ¿Se dan cuenta? Ese es el 8, error que profesor. cometieron en el examen de admisión. Son 8 días. ¿Por qué? Te demuestro. Te estoy diciendo Desde hoy, desde hoy. pues. A partir de mañana se cuentan 7, porque pasa una semana. Saberla, Lucía. Desde hoy. Y la otra pregunta sería, ¿cuántos días deben transcurrir a partir de hoy para llegar nuevamente a viernes? ¿Cuántos días deben transcurrir? Ahí se 7. cuenta así. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Por eso es que en la técnica del calendario también hay gente que se equivoca. La técnica del 7 que usa el calendario es la de arriba. Entonces, no es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y algo similar ocurre ahí, pues. Y por eso se equivocan. A pesar que es sencillo el ejercicio, se equivocan a la hora de marcar la respuesta correcta. Bien, entonces nos habla de Juana y María. Juana come 13 duraznos todos los días. Entonces, Juanita come 13 duraznos, 13 duraznos, 13 duraznos. Todos los días. ¿Cuántos días estuvo comiendo? No sabemos. Entonces le ponemos durante n días. María. María come un durazno el primer día, 2 duraznos el tercer día, 3 duraznos, pero estuvieron comiendo el mismo número de días. Entonces el último día comió n duraznos. Y resulta que al final comieron la misma cantidad de duraznos. O sea, se igualan. Pregunto, ¿cómo se resuelve 13 más 13 más 13 n veces? Colegio, a ver si has aprobado decentemente el colegio. A ver si aprobaste decentemente el nivel primario. 13 más 13 más 13 n veces. ¿Cuánto sale? 13 por 13 sería 169. 13 n veces, vas a sumarlo. Vas a sumar 13 más 13 más 13 n veces. ¿Quién 13 lo por resuelve? N. ¿Ah? 13N. Se multiplican, pues. ¿Y allá qué serie te hace acordar? ¿A qué serie te hace acordar? N por N más N por N 1 más sobre 1 2. sobre 2. N por N más 1 sobre 2. Recuerda lo que en algún momento te recomendé. Esto solo está permitido hacerlo en el curso de aritmética y en el de RM, en algunos casos, porque estamos eliminando la opción N0, que el álgebra no permite que hagas eso, porque perderías una solución. 2 por 3 es 26. Es igual a N más 1. ¿Cuánto vale N? 25. O sea que han estado comiendo durante 25 días. Pero empezaron a comer el 15 de noviembre. Capta. El 15 de noviembre.
O sea, el 15 de noviembre pasa a ser el día 1. Y debe llegar hasta una fecha que sea el día Hasta el 9, 25. profesor, de octubre. ¿Ah? Hasta el 9 de octubre. ¿Que de noviembre viene octubre? De diciembre, perdón. Oh, salvajes estos. A ver, dime, ¿noviembre cuántos días trae? Piensa de esta manera. ¿Noviembre cuántos días trae? 30. 30. 30 30, días. 30. Se va hasta el 10 de diciembre. Si trae 30 días y tú estás empezando desde el día 15, quiere decir que los 14 días anteriores no lo estás usando. Los 14 días anteriores de noviembre no lo estoy contando. ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto quedan? De noviembre solamente va a contabilizar 16 días. Quedan 16 días. Es el día 16. Pero yo tengo que llegar hasta el día 25. Ahí sí. ¿Cuántos días más me faltan? 9. Ahí sí. Ahí sí. 9 días más para llegar al día 25. Pero estos 9 días ya son de diciembre. 2 de diciembre. Entonces la respuesta ¿cuál sería? 9 de diciembre. El 9 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se equivoca la gente? Porque dice esto, mira, ve. Del 15 al 30, 15 días dicen, o sea, están restando. Y 10 días más para completar los 25 y marcan como respuesta 10 de diciembre. Error. Entonces nos dice dos hermanas, Lucía e Irene, compran cada una el mismo álbum de figuritas. Lucía pega en el suyo una figurita el primer día. Entonces, el día número 1, una figurita. El día número 2, 2 figuritas. El día número 3, 3 figuritas. Y así sucesivamente. El día N, N figuritas. Todo esto fue para Lucía. Pero luego viene Irene. Irene pega en el suyo una figurita el primer día. Tres figuritas el segundo día. 5 el tercer día. Si ambas compraron su álbum e Irene lo llena el día 16. Entonces estuvieron durante 16 días. El día es 16 para ambos. Y date cuenta, ¿no? El día 1, 1. El día 2, 2. El día 3, 3. El día 16, 16. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que acá no puede decir lo mismo. Porque estos son números impares. Y recuerda que en la sucesión de los impares, el último numerito no coincide con el número de términos.
Eso solo ocurre en esta. En la de los cuadrados y en la de cubos también. Pero que empiece de uno en uno, solamente en esos casos. ¿Cuántas figuritas le faltarán a Lucía para completar su álbum? Capta el mensaje. Ella completó el álbum, Irene, pero ella no. Entonces tú harías esto. Sumo las figuritas que ha ido pegando y le digo que le falta una cantidad X para igualar a las figuritas que pegó Irene. Pero recuerda que Irene sí llenó el álbum. Por eso es que digo, esto más X debe ser igual a Irene. Porque Irene me daría el total de figuritas del álbum, ya que ella llenó el álbum. Muy bien. Pero recuerda que en tu formulario se te dijo que las fórmulas, la letrita N que lleva las fórmulas, representaba el número de términos o cantidades sumandos. Y resulta que en ambos casos sí sabes la cantidad de sumandos. ¿Cuántos sumandos han sido? 16. 16. Entonces, la fórmula para impares es n cuadrado. O sea, 16 al cuadrado. cuadrado. La fórmula de consecutivos. Sobre 2. Y ya está tu ecuación lista, mira. ¡Yujú! Entonces, 8 por 7, 56 va 5, 136. 16 al cuadrado, 256. 120, profesor. ¿Ah? 120, X. Ah, ya, dije que. Pasa a restar, muy bien. Y listo. Dime, ¿estuvo difícil? No. No, profesor. Muy bien. Veamos ahora el ejercicio 5. ¿Qué dice el ejercicio 5? Sabiendo que S es igual a 12 más 3 más 3 cuartos más 3 sobre 16 puntos suspensivos. Entre 4. ¿Ah? ¿Qué dices? Más un cuarto será. No. Entonces date cuenta se está multiplicando por un cuarto. Entonces, cuando usas la multiplicación, estamos ante una progresión de tipo geométrica. Y cuando usas las sumas y restas es de tipo aritmética. Pero además es infinita. ¿Por qué, profe? Porque no te han señalado el último término, pero te han puesto puntos suspensivos. Significa que esto continúa. Y además decimos decreciente. Profe, ¿cómo sabe que es decreciente? Ya te dije, ¿cómo sabes que es geométrica? Porque usa a la multiplicación. ¿Cómo sabes que es infinita? Porque no te han dado un último término y te han puesto puntos suspensivos, indica que eso continúa. ¿Y por qué es decreciente? Porque la razón
esta razón que nosotros llamamos Q, es un número que está comprendido entre 0 y 1. Profe, ¿cómo sabe que un cuarto está entre 0 y 1? Toda fracción propia siempre va a estar entre 0 y 1. Y ahora te pregunto, cultura general, ¿cuándo una fracción es propia, primaria, conceptos de primaria? El numerador es menor que el denominador. Denominador. Un cuarto. Numerador menor que denominador. Por eso se llama fracción propia. Y cuando tú veas eso, a ojos cerrados, cumple que es decreciente. ¿Ya? Entonces mira cómo lo vas a reconocer, mirando la fracción, que sea propia, que el numerador sea menor que el denominador. Entonces, hasta ahí alguna... todavía no hemos terminado, dije terminado. Entonces, cuando la progresión geométrica es decreciente infinita, tiene una formulita que le llaman la suma límite. Se llama la suma límite. Esa fórmula solo es para este tipo de progresión. Por eso tienes que tú, antes de usarla, verificar que realmente cumpla con esos requisitos. Término 1 sobre 1 menos la razón. ¿Ah? Entonces, todo eso tú lo tienes ahí. Solo tienes que sustituir. Dime, ¿quién es el término 1? El 12. 12. El 12, muy bien. ¿Cuánto fue la razón? Un cuarto. Cuarto. Un cuarto, muy bien. Entonces te va a quedar 12 sobre 1 menos un cuarto. 3 cuartos ahí. Extremos y medios, ¿correcto? 12 por 4, 48 entre 3, 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, yo te invito a que observes lo que me piden hallar. Te piden hallar y dice 2S. Por el momento no te preocupes de ese. Primero analiza la forma del ejercicio. Ese lo puedo reemplazar si es posible al final ya. A ver, si yo observo el ejercicio, me atrevería a decir que es similar al anterior, que también es una progresión geométrica decreciente infinita. Lógicamente su razón de repente no es la misma. ¿Qué dices tú? ¿Es cierto o no es cierto? Hablen. Ya, Marilyn. Dime entonces, ¿es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Correcto. ¿Y cuánto sería la razón? Un medio. Por un medio. Un medio, ¿ya? La razón sería un medio. Por un medio, por un medio. Ese sería tu nuevo Q. Entonces, le aplicas la fórmula. ¿Quién sería el primer término? 2S sobre 1 menos un medio. ¿Es correcto o no? Sí. Muy bien. Entonces te va a quedar 2S y acá te va a quedar un medio. Completa y aplicas extremos y medios. ¿Qué te va a salir? 4S. 4S. Y ahora reemplaza el S. Porque el S es el anterior, ¿no?
¿Está bien o no? 64. 4 por 16, 64. 64. ¿Estamos? En la siguiente pizarra vamos a ver ahora la autoevaluación. ¿Qué dice el ejercicio number 1? Hallar el valor de la siguiente suma, sabiendo que tiene 18 sumandos. Aquí vamos a hacer algo interesante, que ya te lo expliqué creo en su momento. Dime, ¿a quién te hace acordar esta serie? Impares. A los impares. ¿Pero está completo? No, No. No. lo completa y después le quita lo que ha completado. Ya, pero mucho cuidado aquí, ¿de acuerdo? Porque a veces han caído infantilmente. Saben lo que tienen que hacer, pero caen infantilmente. Le tengo que agregar el 1 y el 3. Y se lo tengo que quitar. Pero al agregarle el 1 y el 3, ¿qué cambió? ¿Quién me dice? El número de El número de su Exactamente, el número de sumandos. Algunos completan y se apuran y se olvidan de ese detalle. Entonces no lo puedo resolver con 18 sumandos. Lo tengo que resolver con 20 sumandos. 20 con 20. Y entonces aplico fórmula de impares. Como ya sé que son 20 sumandos, entonces le aplico su fórmula. 20 al cuadrado. Nada más. Si no te das cuenta de ese detalle, vas a poner 18 al cuadrado, ya fuiste. ¿Y por qué no aplico la técnica de sumar 1 y sacar la mitad? Porque no necesito. Ya sé cuántos son. Acuérdate que esa técnica de al último numerito sumarle 1 y sacarle la mitad es para encontrar cuántos sumandos son. Entonces yo no necesito hacer eso porque ya me los dieron ya, el dato. Y acá simplemente réstale 4. Dime, ¿cuánto es 20 al cuadrado? 400. Menos 4. 200. Y listo. 326. ¿Facilito o no? Sí. Ok. El siguiente ejercicio. La fórmula de los Profesor. pares es n por n más 1. ¿Es cierto o no? Sí. ¿Pero quién El es el n? último término toma forma de 2n. Claro, pero en forma práctica, ¿qué les dije? Como tiene la forma 2n, ¿qué hacemos? Solo le sacamos su mitad. 50 por 51 sería 2550. Correcto. Entonces, esta serie tiene 50 sumandos o 50 términos. Entonces, la suma sería n por n más 1, 50 por 51. El problema número 3. ¿Qué crees que haríamos en el problema número 3? En el Sacan problema... de esa parte y quedan números consecutivos. Queda 1 más 2 más 3. ¿Ya? Ah, ya. Agrupamos en 2 bloques. Sí. Muy bien. Muy bien. Sería una técnica. No es la única, ¿cierto? O se factoriza el X. A ver, cuidado. Factorizar no sería el término adecuado. ¿Quieres decir más o menos lo que Juan Carlos ha dicho? Agrupar las X en un lado. Pero eso no es factorizar. Y agrupar los números en otro grupo, digamos así. Y ahí es donde él dice que aparecen los números consecutivos.
Pero, ¿cuántos sumandos tendríamos ahí? A ver, Yasmín. Dígame. ¿Cuántos sumandos hay? Se sobreentiende que esto me va a ayudar para darme cuenta cuántos sumandos hay, porque son consecutivos. ¿Cuántos son los sumandos? Abigail Xiomara. ¿Cuántos sumandos hay en esa serie? No sé. A ver, Profesor, dime Celeste. K, K, ¿por qué Celeste? porque van de uno en uno. Va de uno en uno, pues eso les dije en la clase pasada, que en esta serie es donde se da la coincidencia. El último término coincide con el número de términos. En los impares y en los pares eso no se va a dar, pero en la serie de consecutivos sí se va a dar esa coincidencia. Entonces tenemos K términos. Y si hay K términos, también tenemos que la X apareció K veces. Pues. Porque la X está en cada término. Ahora sí, Celeste, termina para ponerte nota. ¿Cómo sumarías X más X más X K veces? X, ¿Cómo sería? X por K. X por K. Muy bien. O sea, sería XK. Ahora, Celeste, ¿cómo sumamos números del 1 hasta el K? No por K. Del 1 hasta el K. Esa serie. Ya. N, K por N, K más 1 K por K más 1. K por K más 1. sobre 2. Sobre 2. Correcto. Entonces sería K por K más 1 sobre 2. Sobre 2. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Este 2 se va para acá, sacando mínimo. Aquí te queda multiplicando. K cuadrado K al más cuadrado más K K. más K. y acá queda 2K cuadrado. Aquí dejas 2XK. Un K cuadrado. Menos Menos K. K. Aquí sacas factor común. Factor común K. K cuadrado entre K te queda un K. K entre K 1. Y este K se va a simplificar con él. Ahora pasa el 2 a dividir. Sería K menos Menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. ¿Qué te han pedido? X. Y ya salió. ¿Qué observamos en el problema 4? El primer paréntesis. A ver, don José Capa, que es el alumno más hablantín que he conocido.
Profesor, José Capa, sí, observa el primer paréntesis. ¿Y a qué serie te hace recordar? Son consecutivos. activa, Estoy hablando con José Capa. consecutiva. ¿Por qué intervienen otros? Cuando él ya no hable, participan otros. ¿A cuál te hace acordar, José Capa? Ya, profesor, el otro paréntesis son ¿Ah? A consecutivas. Ya, ¿cómo se suman los consecutivos? A n por n más 1. Ya, pero ¿cuántos son los términos acá? Una cosa es la fórmula que tú recuerdas, ¿no? X término. Claro, entonces sería X por X más 1 sobre 2. José Capa, ¿a qué serie te hace acordar esto? Bueno, los pares. Los pares. ¿Sabes cuántos términos hay acá o no? 2x, Acuérdate lo que se hizo en la pizarra anterior, mira, en la serie del 2 al 100. ¿Qué le hicimos al 100? Al último término. Lo saca a la mitad, lo saca a la X. mitad. Daría X. La mitad. Sería X. Está participando Capa. Tercos, está participando Capa. Caramba, esto no entiende que está participando Capa nada más. Ya, ¿qué le haces al 2X? Me lo divido entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 2X? X. Entonces sería X por X más 1. ¿Estamos o no? Sí. Este 2 se va a multiplicar allá. A ver, Capa. X por X. X cuadrado. X más 1 por X más 1. 2x más 1. ¡Ah! Si X más 1 al cuadrado. Salvaje. 2 por 6050. 12.100. 12.100. Esto no pueden con su genio, ¿no? Esa, Lucía. Dime, la por álgebra básica, Sí. ¿es correcto decir que esto se puede poner todo al cuadrado o no? Sí. 121 es 11 al cuadrado. Mira, Capa, cuando veas dos bolas, no te asustes. Es un 10 al cuadrado. No le tengas miedo a las bolas. Ajá. Entonces 121 es 11 al cuadrado. 2 ceros significa 100. 10 cuadrado. ¿Es correcto? Sí. Sí. Ya. Entonces se van los cuadrados. X10. ¿Cuánto vale X? 10. Correcto. ¿Qué te han pedido? 111 sale. X cuadrado más... X al cuadrado más. Ujú. ¿Cuánto sientes? 111. Ya. ¿Qué dice el ejercicio 5? Ese es igual. Profesor, vamos. ¿Ah? ¿Quién habló? Es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Sí. Dejen que otros participen, compañero. Ay, Juan Carlos ahí.
A ver, dale la oportunidad a Minori. Es una suma de cuadrados. Ya, ¿cómo sería? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Hasta cuánto? Hasta 25 al cuadrado. 15 al No. cuadrado. 15 al cuadrado. Lo voy a dejar chamba para vacaciones. Lo voy a tomar los 30 primeros cuadrados y los 30 primeros cubos. Entrando nomás. Ya, una vez que identificaste, dime cuántos sumandos hay. 15. 15. ¿Y la fórmula de cuadrados cuál es? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y recuerda que yo Sale le dije 1240. n por n más 1, el que sigue la suma de estos dos. La suma de estos dos. 31 sobre 6. 1240. Entonces, y listo. ¿Estamos, Aria? Sí. Ya. Ahora no tienes excusa. Listo. ¿Qué haces aparte de mirarlo? Si en algún momento no se parece a tu fórmula, trata de apoyarte de alguna otra manera en propiedades que ya has adquirido. Por ejemplo, ahí yo veo potencia. Tengo que tratar de usar teoría de exponentes para que me ayuden algo. Esos números son los números pares al cubo. Y tú no tienes fórmula de cubo de los pares. ¿Sí o no? No. No, pues. Pero tú sabes que esto se puede escribir 1 por 2. El otro se puede escribir 2 por 2. El otro se puede escribir 2 por 3. 2 por 4. ¿Y cómo sería el 22? El 42, perdón. 21 por 2. Celeste, está hablando Saría. Ay, perdón, estaba Ella aprendiendo mi la estoy habla. evaluando y si no me contesta va a tener 0. 21 por 2. Ese es el problema. Ustedes no entienden cómo yo evalúo. Yo te estoy evaluando desde que te pregunto y tus respuestas que me das también perjudican tu nota. No creas que porque ya cambié que otro participe te quedas con nota sin nota, ¿no? Tienes nota desaprobatoria. Es una tontería que el alumno me diga, no sé. Yo ya sé que no sabes, pero por algo te ayudo también. Tienes que participar. El decir no sé es como quien dice, profesor, no me importa y no quiero hacerlo. Así lo tomo yo. Otra cosa sería, profesor, me va orientando y ya, listo. Son actitudes diferentes. Ya, Saría. Ahora acuérdate teoría de exponentes. A por n a la n es a a la m por... Es a la n por b a la n. ¿Es correcto o no? Sí. Muy bien. Eso utilízalo ahí. 2. ¿Cómo sería? 2 al cubo por 21 al cubo. 1 al cubo por 2 al cubo. Ya. Así. Ya, entonces sería 2 al cubo por 2 al cubo. El otro. Más 2 al cubo por 3 al cubo. El otro.
2 al cubo por 4 al cubo y el otro sería 21, perdón, 2 al cubo más por 21 al cubo. ¿Qué tienen en común todos? Están elevados al cubo. ¿Algo más? 2 al cubo. Claro. Le sacas factor común. Y ahora ya te va a aparecer una serie que sí conoces. Te va a quedar 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo. 4 al cubo. 21 al cubo. Ahora no me digas que esto no conoces. Porque eso ya se habló en clase anterior. Suma de cubos. ¿Cuál es su fórmula? Ah, ya ves. Ah, No me acuerdo. ya, pues. Acuérdate otro día. Ya el 05 que te voy a poner te va a hacer acordar otro día. Ya. 21 por 22 sobre 2, todo elevado al cuadrado. N por n más 1 sobre 2, todo elevado al cuadrado. Ahora vas a observar el siguiente ejercicio, ¿ya? Repito. Acuérdate de esto, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, hasta n por n más 1. ¿Cómo se resuelve? N por n más 1 por n más 2 sobre 3. No es difícil acordarse. Le aumentas un factor más y lo divides entre el número de factores. Y trata de grabarte esta sucesión que es archiconocida. Creo que la hablé en algún momento cuando hemos visto sucesiones. 12 y 12, 20. ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿A qué es igual? Profesor, ahí sale 3080. 1 por 2. 2 por 3. 3 por 4. La sucesión 2, 6, 12, 20 es el producto de dos números consecutivos. Y acá es 20 por 21. Sí. ¿Cómo se termina resolviendo? 20 por 21 por 22 sobre 3 sale 3080. Y listo. Ocho. 3880. No, aquí sería 10. 3080. 3080. Correcto.